Bueno, a ver, si pidiéramos a cualquier persona de las que nos escuchan hoy que describiera cómo se originó un texto religioso antiguo, creo que la imagen mental sería súper uniforme. Sí, lo típico que nos viene a la cabeza a casi todos, desde luego. Claro, nos imaginamos un entorno de, digamos, quietud absoluta. Totalmente. El clásico monasterio aislado del mundo. Eso es, unos eruditos por ahí, con túnicas, sentados en un silencio sepulcral, escribiendo súper lentamente en pergaminos. Rodeados de tomos enormes, llenos de polvo, ¿verdad? Sí, y debatiendo durante décadas sobre conceptos abstractos, lejanos. O sea, existe esta percepción generalizada de que lo fundacional o lo teológico tiene que ser inamovible, Muy pesado, estático casi. como una losa. Exacto, como si estuviéramos contemplando, no sé, un bloque de mármol gigante. Y a ver, es la expectativa clásica. O sea, asumimos que un sistema de creencias se construye de una forma muy estructurada, muy pasiva. Claro, como una obra de arquitectura. ¿Sí? Una catedral diseñada para ser admirada desde lejos, memorizada, pero sin que nada, absolutamente nada, altere su orden interno. Ya, pero, y aquí viene lo bueno, el documento que vamos a analizar en nuestra exploración de hoy rompe ese bloque de mármol en 1000 pedazos, de verdad, Lo hace polvo, sí. literalmente. Madre mía, es que hoy tenemos sobre la mesa un texto fascinante. Es muy conciso. Se titula sanmarcosevangelista.pdf. Un título directo. Muy directo. Y es un análisis que gira en torno a una figura histórica y literaria que se celebra el 25 de abril. Pero lo que nos propone este documento no es observar su obra como un tratado aburrido o estático. Para nada. Lo define como el evangelio que se pone en movimiento. Y esa es exactamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Queremos extraer, para quienes nos escuchan, cómo un texto del mundo antiguo nos ofrece un marco súper dinámico. Dinámico y pragmático. Exacto. Un marco basado en la acción pura y dura para entender lo que es un sistema de creencias. Y fíjate que es un enfoque tremendamente refrescante, porque el documento nos saca de un plumazo de esa idea de la creencia como una biblioteca silenciosa y aburrida. Nos saca a la calle, ¿no? Nos tira directamente en medio de la calle, rodeados de ruido. El autor analiza un enfoque que se basa en la velocidad y en una urgencia extrema. Totalmente. Así que, a ver, para nuestra audiencia, especialmente para aquellos que quizá, suelen desconectar cuando se enfrentan a textos teóricos densos. Que es muy normal, por otro lado. Es normalísimo. O los que sienten que la historia antigua es solo un catálogo de fechas y ya está. Lo que tenemos hoy entre manos desafía por completo esa noción. Completamente. Pero para empezar a entender el porqué de esta velocidad tan loca, tenemos que mirar cómo se originó la obra. El contexto histórico. Claro. El texto nos explica que Marcos, que es considerado uno de los 4 evangelistas, pues no operaba en el vacío, ni escribía desde la comodidad de un escritorio en su casa. No estaba tomando notas tranquilamente. ¿Qué va? Fue un testigo muy cercano, un discípulo de los apóstoles y muy concretamente nos dice el texto de San Pedro. El documento subraya algo clave, y es que la obra de Marcos recoge lo que denomina la predicación viva de Pedro. Y ese concepto es vital. La predicación viva. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque la imagen que me viene a la cabeza, te lo juro, no es la de un filósofo solitario. Veo a este autor más bien como una especie de periodista de investigación empotrado en primera línea. ¡Qué buena analogía! Sí. O incluso, fíjate, como un escritor fantasma. Un ghostwriter de una figura pública importantísima. Pedro está ahí, hablando a las multitudes, y Marcos está intentando capturar esos destellos antes de que se pierdan. Y lo fascinante aquí es precisamente la diferencia abismal que hay entre un documento formal y esa predicación viva que mencionas. A ver, explícanos eso de la diferencia abismal. Pues mira, cuando un autor se sienta a escribir un tratado teórico en aislamiento, tiene todo el tiempo del mundo, o sea, puede pulir cada frase. Puede borrar, reescribir. Exacto. Puede estructurar silogismos con calma, que, bueno, para quienes no estén familiarizados con este término, un silogismo es básicamente una estructura lógica formal. Lo típico de Sócrates, ¿no? Eso es, del tipo, si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Vale, lógica pura y dura. Lógica de escritorio.
Ahí tienes tiempo para construir esas lógicas complejas, para divagar sobre, no sé, planos metafísicos. Te puedes tirar toda la tarde pensando una sola frase. Claro. Pero una predicación viva es un acto de comunicación radicalmente distinto. Ocurre en tiempo real, delante de gente. Claro, ahí no hay botón de borrar, no hay control Z. Así es. Es alguien hablando a gritos frente a una multitud. Y piensa en esa multitud. Y cual llevan horas esperando, tienen hambre, están de pie bajo un sol implacable, porque estamos en el siglo I en Oriente Medio. Madre mía, el calor, el polvo. Y necesitan respuestas urgentes a sus problemas del día a día. Hay muchísimo ruido de fondo. Hay interrupciones. Fricción humana constante. Claro, no están en un teatro con buena acústica. Para nada. Al capturar esa voz hablada, esa memoria oral directa, el texto de Marcos hereda irremediablemente la urgencia y el ritmo de ese discurso original. Tiene todo el sentido del mundo. No es una recopilación de reflexiones de sillón. Es la transcripción de un discurso muy apasionado, que buscaba provocar una reacción inmediata en los que escuchaban. Quería moverlos. Exacto. Y esa vitalidad oral es lo que le da al relato una energía brutal. Una energía que los documentos puramente teóricos no pueden ni soñar con alcanzar. Es que claro, si alguien transcribiera literalmente a un orador apasionado dirigiéndose a una multitud cansada y sudorosa, el resultado no sería un poema precioso. Sería algo crudo. Muy crudo. Y esto nos lleva directamente a una de las características más llamativas que señala nuestro documento sobre el estilo literario final de esta obra. A ver. El texto resalta que el Evangelio de Marcos es el más breve y directo de todos. Nos dice que todo, absolutamente todo en sus páginas, ocurre con una rapidez asombrosa. Sin frenos. Sin frenos, tal cual. Presenta a su figura central, a Jesús, en una acción constante, sanando, enseñando, actuando. No hay pausas. Todo es movimiento. Y el mensaje central que extrae el documento es que Cristo no se presenta aquí como una idea intelectual, sino como una presencia viva. Pero, y aquí tengo que hacer un poco de abogada del diablo, Venga, dispara. Porque si analizamos esto de forma crítica, a ver, si nos dicen que es el texto más breve, que va siempre directo al grano, que prioriza la acción física por encima de reflexiones largas, Te veo venir. ¿no corremos el riesgo de que falte profundidad teológica? O sea, si lo comparo con un formato moderno, con el cine, ¿es esto simplemente el equivalente a una película de acción trepidante llena de tiros y persecuciones frente a un drama psicológico que se toma su tiempo? Ya, es una duda súper razonable. De hecho, es la reacción natural al leer este tipo de textos antiguos. Claro, piensas que es superficial. Porque a menudo, como sociedad, confundimos la extensión con la profundidad. Asumimos por inercia que si un texto no tiene 300 páginas de exposición filosófica, pues debe ser simple. Nos gustan los tochos para sentir que estamos aprendiendo. Totalmente. Pero esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo concebimos lo que es verdaderamente trascendental o divino. Fíjate, por ejemplo, en la filosofía griega clásica. Vale, volvemos a los griegos. Sí, porque influyó muchísimo en nuestro pensamiento. En ese marco occidental, lo divino o lo perfecto solía concebirse como el motor inmóvil. Uy, espera. El motor inmóvil. Vamos a aclarar ese concepto para no perder a nadie de los que nos escuchan. Por supuesto, el motor inmóvil es una idea filosófica muy antigua que sugiere que la fuerza suprema del universo es tan perfecta que no necesita moverse. O sea, no cambia. No cambia, no reacciona, no se altera. Simplemente existe en un estado de quietud absoluta. Y todo lo demás en el universo se mueve a su alrededor, atraído por esa perfección. Vale, lo pillo. Para alcanzar eso, supongo que hace falta estar muy quieto. Claro, se requería una contemplación estática, prolongada, silenciosa. Lo del monje que decíamos al principio. Vale. Pero el documento argumenta que en el marco de la obra de Marcos, la brevedad y esta velocidad loca son, paradójicamente, el mensaje teológico. O sea, la rapidez es el mensaje. Exactamente. La rapidez del texto demuestra que esta presencia viva de la que habla no es un motor inmóvil, es una fuerza activa, inmediata, que irrumpe casi de forma violenta en la realidad. O sea que la falta de pausas y de descripciones poéticas no es que al autor le faltara vocabulario, es una declaración de intenciones total. Eso es. Pensemos, por ejemplo, en una situación de emergencia real en nuestros días. Imagínate que una casa está envuelta en llamas. Vale, un incendio. Llegan los bomberos.
El jefe de bomberos, cuando baja del camión, no se detiene en la acera a pronunciar un discurso filosófico sobre la naturaleza térmica del fuego. Ay, madre mía, la casa quemándose y él dando una clase. No, claro que no. O sobre el concepto metafísico del peligro. No. Da órdenes precisas, corre, rompe la puerta, interviene y salva a la gente. Literal. Acción pura. Pues el texto literario de Marcos refleja esa mismísima urgencia vital. El hecho de que sea un relato tan trepidante no lo hace superficial, lo hace pragmático. Claro, va a lo que importa. Demuestra que, en el contexto de esta creencia, lo importante no es sentarse a divagar sobre el concepto abstracto de la redención, es ejecutar esa acción aquí y ahora, incesantemente. Vamos, que el protagonista no es un pensador debajo de un árbol. Para nada. Mientras el mundo sufre, él es un agente de cambio continuo. Interviene en el dolor humano, de forma directa, física y visible. Sanando y actuando sin descanso. Constantemente. Entendido. O sea, el estilo es el espejo del contenido. Una presencia viva que interviene no se puede relatar con una lentitud majestuosa. Sería incoherente. Totalmente incoherente. Y esto, fíjate, encaja a la perfección con un punto del documento que me ha parecido verdaderamente revelador. Cuéntame. Porque resulta que esta inmediatez, este estilo tan crudo de reportaje sobre el terreno, no es solo una elección estética para mantenernos pegados a la página. No es solo marketing antigua. No, no. El documento dedica una sección entera a la dimensión apologética. Que bueno, para quienes no controlen mucho la jerga teológica, la apologética viene a ser la defensa intelectual de una creencia frente a las críticas. Exacto, defender por qué crees en lo que crees. Pues el autor del documento argumenta de forma muy enfática que estos textos evangélicos, y cito, no son mitos tardíos. Ah, muy importante eso. Son testimonios extremadamente cercanos a los hechos reales, transmitidos por testigos directos o por sus discípulos inmediatos. Y señala que este texto en particular, el de Marcos, es uno de los más antiguos que se conservan. Y ahí está la clave de todo. Es que aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque si lo pensamos en términos de cómo consumimos la información moderna hoy en día, es la diferencia radical entre leer un teletipo de noticias de última hora. Sí, la noticia de impacto. Eso, emitido desde el lugar de los hechos apenas 5 minutos después de que pase algo. Y compararlo con leer una novela histórica escrita 300 años más tarde, por alguien que solo ha oído rumores. La diferencia de credibilidad es brutal. Claro, cuando tienes ese teletipo rápido, escueto, sin adornos literarios, tiendes a confiar muchísimo más en la crudeza de lo que te cuentan, principalmente porque no ha habido tiempo material para adornar la historia. No ha dado tiempo a inventar nada. Exacto. O para que pase por el filtro ese del teléfono escacharrado, generación tras generación. Y fíjate que ese concepto que acabas de mencionar, lo del teléfono escacharrado, es central para entender la crítica histórica de este tipo de documentos. A ver, explícanos un poco más la visión académica de esto. Pues existe una tendencia en ciertos sectores académicos, o una hipótesis muy común, que asume que estos relatos antiguos nacieron casi invariablemente como anécdotas supermenores. Como algo cotidiano sin importancia. Sí, eventos que pasaron desapercibidos. Y según esta visión, a lo largo de los siglos, a base de contarlo y recontarlo, esas pequeñas anécdotas se fueron inflando. Como cuando alguien pesca un pez así de pequeño y 10 años después cuenta que pescó un tiburón. Exactamente. Se le añaden detalles extraordinarios, magia, capas de teología súper compleja, adornos narrativos por todas partes, hasta que se convierte en un mito inmenso y consolidado. Ya veo. Pero es un proceso de mitificación que requiere algo fundamental. ¿Tiempo? Muchísimo tiempo. Décadas o siglos. Pero si conectamos esto con el panorama general de este análisis, la dimensión apologética de Marcos desarma por completo esa teoría del desarrollo lento y mítico. Porque no hay ese espacio de tiempo, claro. No lo hay. Lo hace apoyándose en la proximidad temporal. El relato está anclado en la realidad histórica más dura y cruda, porque surge en la misma ventana de tiempo en la que los testigos presenciales aún estaban vivos. ¿Aún estaban caminando por las calles de Jerusalén o de donde fuera? Literalmente. Y la lógica humana básica nos dice algo muy simple aquí. Que si te inventas algo, te pillan. Claro. Si alguien intenta difundir una historia falsa o absurdamente exagerada sobre un milagro en la plaza del pueblo que supuestamente pasó hace 4 años, la gente que estaba en la plaza ese día levanta la mano y dice, oiga, perdone, que yo estuve allí y allí no pasó nada. te desmienten en tu cara. Esa es la clave de la verificación histórica.
Si yo publico hoy un libro lleno de fantasía sobre algo que pasó hace 300 años, nadie me puede contradecir usando su propia memoria. Porque están todos muertos. Claro, podrán buscar documentos, archivos, pero no hay testigos vivos que te digan a la cara que mientes. Ya, es que tiene toda la lógica. Sin embargo, si un texto relata hechos específicos, con nombres y apellidos, lugares concretos, cosas de hace un par de décadas, el autor se está exponiendo a que lo refuten en público. Se la juega mucho. Se la juega muchísimo. Por eso, el hecho de ser uno de los textos más antiguos, combinado con esa estructura escueta que comentabas, funciona como el antídoto perfecto contra el mito tardío. Es que no te da tiempo a montar una leyenda. La ausencia de elucubraciones mitológicas y esa concentración tremenda en verbos de acción refuerzan una idea. Quien relataba esto, Pedro, y quien lo escribía, Marcos, sentían la urgencia absoluta de contar lo que vieron y oyeron. Les quemaban las manos. No tenían el lujo temporal para sentarse a fabricar un mito complejo. Es un texto que busca anclarse a la tierra, a la arena pura de la historia, en lugar de flotar por ahí en las nubes de la leyenda. Madre mía, es que viéndolo así, es como si el propio ritmo del documento te estuviera gritando, oigan, que no hay tiempo para inventar metáforas poéticas, que tengo que contarles esto ya, porque los que lo vieron están aquí sentados y el tiempo vuela. Tal cual. Una urgencia vital. Y esa urgencia histórica, esa necesidad de actuar y documentar rápido, fíjate que desemboca de forma supernatural en el que a mí me parece el punto de inflexión de todo este análisis. A ver. Porque si la base histórica y literaria del texto es la acción incesante, pura y directa, entonces el impacto que este texto pretende tener en el presente exige exactamente la misma actitud por parte de quien lo lee hoy. No te puedes quedar sentado leyéndolo. Imposible. Llegamos así a lo que el propio documento llama la actualización para hoy, la aplicación práctica real. Que es la parte más desafiante, la verdad. Ento. Volvemos al verbo frente al sustantivo. Exacto. Señala que seguir a esta figura histórica implica irremediablemente conjugar verbos, caminar, actuar, responder. No vale solo con pensar. No vale. Y advierte sobre un peligro que de verdad me parece increíblemente contemporáneo, aunque hablemos de un texto antiguo: el riesgo de vivir una fe pasiva. Eso da para mucho. Subraya que la creencia profunda nunca debe quedarse en el plano de las ideas, sino que tiene que traducirse en vida. Entonces yo me pregunto, ¿qué significa esto a nivel práctico hoy en día? Pues mira a tu alrededor. Claro, al leer esta parte es que es imposible no pensar en cómo funcionamos nosotros, la sociedad moderna, con las ideas en general. Nos encanta la teoría. Nos fascina. Nos encanta clasificar nuestras afinidades. Nos ponemos etiquetas ideológicas, políticas, religiosas en la biografía de las redes sociales y nos quedamos tan anchos. La banderita en el perfil y ya hemos cumplido. Exacto. Marcamos casillas en las encuestas y demasiadas veces, yo misma me incluyo a veces, consideramos que con estar de acuerdo mentalmente con algo o con darle a retweet a una frase inspiradora, ya está. Ya hemos salvado el mundo. Hemos hecho nuestra parte desde el sofá. Hemos reducido la complejidad inmensa de las creencias a un simple pin que nos ponemos en la solapa virtual. Un pin que no requiere absolutamente ninguna acción física, ningún esfuerzo, ni alterar en nada nuestra rutina diaria. Es un diagnóstico finísimo y muy crudo de lo que podríamos llamar el conformismo ideológico actual. Totalmente. La sociedad de hoy tiene la tendencia bestial a convertir las creencias en sustantivos, en meros objetos de posesión intelectual. Yo soy esto, yo tengo esta creencia. Sí, y tratar una creencia como un sustantivo es comodísimo, porque un sustantivo lo coges, lo metes en un cajón y te olvidas. No te pide que madrugues, ni que te esfuerces. No te exige nada. Pero la propuesta que extrae este documento a partir del texto de Marcos resulta revolucionaria, ayer y hoy, precisamente porque se niegan rotundo a aceptar esa comodidad. Te saca del cajón a la fuerza. Transforma ese sustantivo estático en un verbo inagotable. Analiza a fondo esa dicotomía que comentabas entre ideas y vida. Una idea pasiva es totalmente inofensiva. Claro, no molesta a nadie. Alguien puede abrazar una idea grandiosa sobre la bondad o la justicia social mientras se queda cómodamente sentado en el sofá mirando Netflix sin hablar con ningún ser humano. Tú insiste en que el modelo de Marcos es profundamente físico, material. Hablábamos de verbos como caminar, actuar, responder. Eso requiere mover las piernas. Requiere una movilización real, física e intelectual constante.
Cuando el texto advierte sobre la fe pasiva, en el fondo nos está leyendo la cartilla sobre nuestra inclinación natural hacia la comodidad. Hacia la ley del mínimo esfuerzo. Exacto. Si una creencia se limita a asentir con la cabeza cuando alguien dice algo bonito, no tiene ningún impacto. ¿Es aire? Pero si esa misma creencia implica la obligación de salir ahí fuera, enfrentarte a problemas, sanar heridas reales, actuar ante injusticias en tu barrio, ostras, eso agota. Eso cansa muchísimo. Genera roces, conflictos. Y la genialidad de este texto antiguo es que dinamita por completo la zona de confort. Establece un estándar altísimo donde nadie puede afirmar yo creo en esto si su vida, sus decisiones diarias, sus manos, no están ejecutando esos principios. Fíjate, podríamos definirlo como un sistema de validación a través de la biomecánica, ¿no? A través del movimiento físico real, no solo con la mente. Biomecánica de la creencia. Me gusta el término. Es que es fascinante, porque este concepto de validar mediante la acción le da una coherencia brutal a todo el documento que hemos estado desgranando. Cierra el círculo perfectamente. Lo cierra del todo. Si damos un paso atrás, vale, y miramos el panorama completo de lo que hemos explorado hoy, para quienes nos escuchan, todas las piezas del rompecabezas encajan de forma, vamos, elegantísima. Nos es el resumen. A ver, empezamos observando el origen histórico. Vimos que este texto no nació del silencio de una biblioteca, sino de la urgencia del discurso en vivo, del polvo, del ruido de un líder hablando a las masas. La predicación viva. Luego analizamos cómo ese origen caótico y oral forjó un estilo literario único, un formato súper breve, cinematográfico, de acción pura. Sin tiempo para divagar. Después comprendimos cómo esa rapidez y la cercanía en el tiempo a los hechos funciona como un escudo apologético increíblemente fuerte, que desmonta la idea de que esto sea una leyenda inventada 3 siglos después. El antídoto contra el teléfono escacharrado. Exacto. Y por último, hemos aterrizado en la consecuencia práctica de todo esto, un manual de instrucciones para el presente que rechaza la pasividad de las redes sociales y exige mancharse las manos en el día a día. Es que es un trayecto maravillosamente hilado por el autor del análisis. Demuestra que fondo y forma son aquí indistinguibles. Son lo mismo. El estilo rápido es el mensaje en sí mismo. Y me parece súper apropiado ver cómo el propio documento fuente decide poner punto final a toda esta reflexión. ¡Ay, sí, el final del texto! Termina con un cierre que llama Memorandum Itineris, una expresión latina que viene a ser como un recordatorio para el viaje o una nota para el camino. Precioso. Y cita unas palabras que resumen perfectamente nuestro análisis. Dice textualmente, memor esto, evangelium in via est, que significa, recuerda esto, el evangelio está en camino. En camino. Y el texto concluye con una petición final muy directa a esta figura. San Marcos, enséñanos a vivir una fe en movimiento. En movimiento. Siempre en camino. O sea, no en un palacio súper protegido, ni en una biblioteca bajo llave aislada de los problemas, sino en la calle, asumiendo los riesgos de estar fuera. Es un cambio de paradigma total. Es un giro brutal comparado con ese bloque de mármol estático y pesado con el que abríamos la exploración de hoy. Y bueno, para concluir de verdad, para quienes nos escuchan y nos han aguantado, o acompañado más bien, en este viaje, quiero dejar una pequeña reflexión flotando en el aire. A ver, ¿con qué nos dejas hoy? Si los cimientos mismos de este sistema, y podríamos decir que de cualquier sistema de valores verdaderamente profundo, se definen por la acción continua, por la necesidad de estar siempre in via est, en camino. ¿Qué le sucede realmente a cualquier ideología, sea religiosa o puramente secular, cuando sus seguidores de repente deciden detenerse? Cuando se sientan en el sofá. Exacto. Cuando la comodidad gana. Cuando se acomodan en la pura teoría y transforman ese verbo vibrante en, pues eso, un bloque de mármol decorativo para mirar de lejos. Es una gran pregunta. Al final, la pregunta es, ¿puede una creencia o un ideal seguir existiendo realmente en el mundo si deja de moverse? Ahí dejamos la pregunta para pensar.